Seguimos con nuestra jornada, con nuestra última jornada, nuestra cuarta jornada. Pues bueno, nuevamente nuestro amigo David García de México nos va a hablar de un tema muy importante. Yo creo que es una clave para que ustedes puedan implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con base en la norma ISO 45000. Adelante, David. Hola, Edgar. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes por estar en esta segunda participación del día. Realmente me gusta mucho poder platicar al respecto. El tema que vamos a ver es la parte de la consulta y participación en un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué podemos decir al respecto? Esta norma ISO 45001 vino a sustituir, o está en este periodo de transición, de coexistencia con OSAS 18001. En OSAS 18001 se manejaba el concepto de participación y consulta, pero ahí muy escondido como un sub requisito. Hoy en día, como una mejor práctica en esta norma ISO 45000, la consulta y participación está al nivel de las responsabilidades de la alta dirección. Entonces, el nivel ha subido. Esto ha sido una de las cuestiones que ha hecho que sea un poco más complicado para las organizaciones alcanzar una implementación y certificación de estos sistemas de gestión por el concepto, un cambio relevante que había respecto a OSAS, a ISO 45000. En OSAS, ¿cuál era el concepto? Los líderes de seguridad, el mal llamado segurista o el coordinador de seguridad de higiene, o algunos le llaman coordinador de seguridad, higiene y medio ambiente. Sigo sin entender por qué mezclan la seguridad y medio ambiente en una sola persona, pero es la parte particular, ¿no? Era el concepto que se tenía en OSAS 18001. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Esta persona era quien construía el sistema de gestión, era quien establecía las políticas, era quien establecía estas matrices de peligros y riesgos de seguridad y salud, era el que se encargaba del cumplimiento legal en materia de seguridad y salud. ¿Qué es lo que pasaba? O sea, probablemente estuviera bien, mal, identificado los peligros y riesgos, pero al final quedaban concentrados en una sola persona. Era la visión de una persona. Eso es lo que se tenía en el concepto de OSAS 18001. Ahora en el concepto de ISO 45001 se entiende que los trabajadores de cualquier nivel tienen que participar desde la propia conceptualización de la norma ISO 45001. Entonces es un cambio relevante en la cultura. Cabe la pena destacar en este momento que como parte de las acciones que está teniendo el Foro Internacional de Acreditación, etcétera, ha extendido un poco más los tiempos para esta coexistencia de OSAS 18001 e ISO 45001, 6 meses más, hasta septiembre del 2021, que ya se entendía en una primera etapa en esta transición. Ya en octubre del 2020 ya se iban a dejar de hacer auditorías en OSAS 18001, pero a raíz de estas decisiones del Foro Internacional de Acreditación se ha extendido un poco más el tiempo. Tómelo en cuenta para ustedes que están implementando estos esquemas. Vamos a continuar. ¿Cuál es lo que vamos a visualizar? Los dos temas, la consulta de los trabajadores, la participación de los trabajadores, algunas recomendaciones generales y nuestras conclusiones. Vamos a conocer un poco sobre los principios para implementar de forma eficaz la participación y consulta en un sistema de gestión. Algunas organizaciones, digo, en esta carrera como auditor, todo lo quieren resolver a través de un procedimiento de participación y consulta. No está mal, no está mal esa parte. Sin embargo, aquí sí es una cuestión cultural, o sea, ya la parte es este elemento en el que se tiene que visualizar. Yo hago a veces, tomando las medidas de seguridad pertinentes en estas auditorías de ISO 45000, les digo, voy a poner a prueba tus controles, algo tan sencillo. Voy a caminar por este espacio sin casco y sin cubrebocas hoy en día. A ver quién me dice o quién me regaña de tus trabajadores. Y
llegan a pasar montacarguistas, llegan a pasar personal administrativo, llega a pasar personal obrero y me ven y nadie me dice nada. Entonces le digo, aquí ya hay un fallo en tu sistema de gestión porque solo lo estás teniendo en tu procedimiento y no es una cuestión cultural. Entonces, aquí esta situación de la participación y consulta, pues debe ser una situación en la cual cualquier persona, independientemente del rango en el que esté, debe de ser capaz de identificar que yo estoy infringiendo la normatividad de seguridad. Me tiene que darme un alto, me tendrá que canalizar en dado momento o en algunos sistemas hasta colocarme una tarjeta amarilla o demás respecto a estas situaciones o inclusive invitarme a salir de la instalación, en este caso que soy un visitante. Pero debe de ser una cuestión cultural. Esto no se resuelve con un procedimiento de participación y consulta. Muy bien. ¿Cuál es el tema de la consulta de los trabajadores? La consulta implica una comunicación bidireccional que incluye el diálogo y los intercambios. La consulta implica la provisión oportuna de la información necesaria para los trabajadores y cuando existan para los representantes de los trabajadores para dar una retroalimentación informada a considerar por la organización antes de tomar una decisión. Es decir, en la consulta las organizaciones tienen que preguntar, tienen que hacer investigaciones para la toma de decisión en algo, por ejemplo, tan sencillo que a veces te tomas en un ISO 45000 o inclusive en un ISO 9000 o demás que visualiza requisito 4.2, partes interesadas. ¿Cuáles son las necesidades y expectativas de los trabajadores? Y ahí te establecen 3 rengloncitos de las necesidades y expectativas. ¿Qué seguridad? ¿Qué seguridad en el trabajo? ¿Qué reconocimiento? ¿Qué capacitación? Etcétera, ¿no? Y les preguntas, ¿cómo llegaste a esa conclusión? El 99% de las organizaciones que audito sigue siendo algo que o el coordinador del sistema determinó o lo determinó la alta dirección. No investigas, o sea, no haces esta investigación si realmente en tu organización eso es lo que busca el personal. Entonces, aquí en un ISO 45000, todo lo que tenga que ver en esta parte con los trabajadores, debes de consultarlos. Entonces, por lo tanto, debe de haber esquemas al respecto. ¿Cuáles son las situaciones donde en ISO 45000 hay que consultar a los trabajadores? Ya lo platicábamos en la determinación de la necesidad y expectativas de estas partes interesadas. Entonces, no solamente en cuáles son las necesidades y expectativas de los trabajadores, sino que los trabajadores deben de identificar cuáles son estas necesidades o expectativas de sus partes interesadas. Entonces, ahí hay que encontrar un esquema. Ya no puede ser la clásica tablita que a veces manejamos, que alguien solo hizo y que solo se actualiza una vez al año, ¿no? Entonces, aquí debe de haber un esquema de consulta continua al respecto. Bien. Viene el siguiente, el establecimiento de la política de la seguridad y salud en el trabajo. Esta es una situación que se vuelven en las auditorías momentos muy tensos. ¿Por qué? Porque en la norma nos establece, las trabajadores deben de participar en la creación de la política. Si bien esta va a ser validada por la alta dirección, pero debe de haber una evidencia de que sí participaron. Entonces, este es un cambio cultural en el cual antes se decía, la alta dirección establece cómo se va a trabajar en su organización. Ahora, como el grado de riesgo y demás es compartido, alta dirección, trabajadores, deben de participar en estas intenciones que establece la política y los debes de consultar. Tal vez a través de preguntas directas, tal vez a través de reuniones con sus representantes, tal vez a través de encuestas, en el esquema que más te convenga, pero debe de haber una evidencia. Y aquí es importante, por favor, debe de haber una evidencia de todos estos esquemas de consulta de los trabajadores. Siguiente, ¿dónde más deben de participar en esta consulta? ¿Dónde les tienes que preguntar? La asignación de roles, responsabilidades y autoridades de la organización según sea aplicable. Si bien en un sistema de gestión todos tenemos responsabilidades, alta dirección, coordinadores, gerentes, trabajadores, más aún en un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, tiene que estar formalizados esta participación, esta consulta en relación a sus roles y responsabilidades.
¿Dónde más los debes de consultar? En la determinación de cómo cumplir requisitos legales y otros requisitos. Antes se decía, tenemos una gran matriz de requisitos legales, establecemos el cumplimiento y ya solamente nosotros determinamos cómo se trabaja. No, aquí cambia todo. Aquí los trabajadores, los coordinadores deben de llegar a un consenso de cómo le vamos a dar cumplimiento a esos requisitos legales. Entonces, ya es una situación que cambia en la parte cultural. ¿Dónde más hay que consultarlos? En el establecimiento de objetivos de la seguridad y salud y su planificación. Entonces, si ya los involucrarse en establecer la política, debes de involucrarlos en establecer los objetivos y en la propia planificación. Bien. ¿Dónde más hay que consultarlos? En determinar los controles aplicables para la contratación externa, las compras y los contratistas. Entonces, en este sentido, también de ellos deben de ser consultados en estos temas. Siguiente, en la determinación de qué necesita seguimiento y medición y su correspondiente evaluación. Entonces, igual, debe de haber esquemas de consulta en los cuales nosotros vayamos recopilando la información pertinente sobre el desempeño del sistema de gestión a través de la percepción de los trabajadores. Siguiente, la planificación y establecimiento, la implementación y mantenimiento de programas de auditoría. Nosotros sabemos que en un ISO 19011 nosotros determinamos con qué frecuencia se hacen las auditorías y eso normalmente lo hace el gestor del programa de auditoría. Ahora también tiene que ser consultados los trabajadores en la determinación de estos tiempos y profundidad de estos programas de auditoría. Y finalmente, en el aseguramiento de la mejora continua, pues también tienen que ser consultados. Entonces, como veíamos previamente, en la consulta implica esta comunicación bidireccional, un diálogo para poder llegar a un consenso, consenso para poder cumplir con todos estos elementos. Hay esquemas de consulta, las clásicas encuestas, las clásicas, ¿te sirven como un elemento? Sí, porque le estás ahí recabando esta información, pero también estos diálogos que puedas tener face to face con tus trabajadores, las charlas de 5 minutos, pero donde se documenten. Aquí lo importante es documentar qué es la percepción que tienen tus trabajadores. Ya vendrán tus análisis y establecerás todos estos elementos que aquí están establecidos. Por favor, aquí cuando implementen un ISO 45000 debe de haber evidencia de todas estas esquemas de consulta de los trabajadores. Bien, vamos a continuar. Ahora viene el siguiente tema, la participación. En la participación permite a los trabajadores contribuir a los procesos de la toma de decisión. Entonces, en la consulta investigábamos ciertos temas, pero aquí en la participación, ellos deben de estar presentes y deben de apoyarnos. Como dicen aquí, en la retroalimentación sobre el sistema de gestión, depende de esta participación. Y aquí viene una parte importante donde entra la alta dirección. La organización debería asegurarse de que se anima a los trabajadores a todos los niveles a informar de las situaciones peligrosas de manera que pueda ponerse en práctica medidas preventivas y puedan tomarse acciones correctivas. Hoy en día, este tema de la participación de los trabajadores es una situación que ya llegó no solamente en una norma ISO 45000, o sea, tómenlo en cuenta, ya es una cuestión de modelo de negocio. ¿A qué nos referimos? En México, esta semana se inició toda una reforma para regular lo que es el outsourcing. El outsourcing del personal acá en nuestro país se ha escudado para, en algunas organizaciones o demás, deslindarse de ciertas responsabilidades y prestaciones como patrones. Tristemente en ese sentido, hoy en día se inició todo un diálogo, es un diálogo muy áspero y demás, pero ya es una cuestión del contexto donde viene. Entonces, donde aquí, curiosamente, en un ISO 45000, en esta participación de los trabajadores, es interesante porque yo cuando audito, yo pregunto, ¿cuántas personas laboran en este centro de trabajo? Y aquí estás hablando de personal directamente contratados, personal de outsourcing, contratistas que se lleguen a tener ahí en la organización.
Entonces, ahí este número de personas en un sistema de gestión de ISO 45000 te va a pedir la participación de todos los trabajadores, independientemente si son contratados directamente o no. Entonces, en muchos lugares subcontratamos que al personal de intendencia, que el personal de seguridad. Algunas organizaciones subcontratan parte del empaquetado o demás a otras organizaciones. Bien, es tu modelo de negocio. Tienes que cuidar la parte del outsourcing que está en nuestra Ley Federal del Trabajo y que va a ser reformado. Bien, pero aquí no los puedes discriminar. Entonces va a tener que haber evidencia de que consultaste a la señora de intendencia, que consultaste al señor de seguridad y salud en la determinación de las estrategias relacionadas a los peligros y riesgos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esa es una parte, como pueden visualizar, de una complejidad en un estado mayor. Y ahora viene una cuestión más críticas sobre todo para las empresas que están aquí en México. En nuestro país, les preguntas a muchas organizaciones, ¿para qué te quieres certificar? Y gran parte te dice, es que es para aprovechar los acuerdos internacionales para poder exportar a Estados Unidos. Bien, pero curiosamente, en el TEMEC, que empezó en vigor a mediados de este año, hay cláusulas en donde hay cuestiones de participación de los trabajadores a través de lo que le llaman la asociación libre de los trabajadores, como un elemento que ya está en la mesa de negociaciones del TEMEC y que ya tiene lineamientos. ¿Qué va a querer decir? Que en dado momento se puede iniciar un proceso legal por parte de sindicatos o demás de Estados Unidos en relación de que aquí en México su competencia no facilita la parte de la organización libre de los trabajadores. Y hay paneles internacionales y si en dado caso se llega a la consecuencia o al resolutivo que sí hay esa limitación a esta participación de los trabajadores, ¿qué es lo que va a pasar? Tú ya no vas a poder acceder a los beneficios de este libre comercio a través de cuestiones arancelarias. Entonces vas a perder competitividad por simular estos temas de la participación y consulta. Entonces, estas situaciones en este año, en particular en el 2020, están cobrando una relevancia aún más crítica. A veces cuando auditábamos esto en el 2019, 2020, casi nos querían sacar a palos a nosotros los auditores en este tema, porque el dueño además decían, es mi dinero, es mi organización, yo soy el que arriesgo el dinero. El trabajador aquí nada más está buscando la manera de perder el tiempo y no ser productivo. Es una cuestión de cultura en esta parte. Entonces, aquí ya tienes que analizar en este contexto, en tus análisis de riesgos y estos temas políticos, legales y demás, acerca de esta participación de los trabajadores. Porque simularla, tal vez le puedas, decimos aquí en México, ver la cara de tonto al auditor, pero vas a perder competitividad a nivel nacional e internacional. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, en esta participación, ¿dónde debe de haber esta evidencia objetiva de que participan los trabajadores? En determinar los mecanismos para la consulta y participación. Entonces, si vamos a establecer encuestas o demás, estas deben de tener igual el visto bueno de estos trabajadores o unos representantes de estos trabajadores. Después, en la identificación de peligros y evaluación de riesgos y oportunidades, o sea, en la propia construcción de las matrices de peligros y riesgos, deben de participar los trabajadores en determinar las acciones para eliminar los peligros y reducir los riesgos. Ya sé, pero aún en días lo sigo viendo y es triste. Situaciones de peligros y riesgos. ¿Cuáles son tus controles operacionales? El uso del equipo de protección personal. Por favor, ustedes ya son personas inteligentes. El uso del equipo de protección personal no es un control operacional, es un requisito legal que se tiene que cumplir. Controles operacionales, son controles de ingeniería, son controles administrativos, cosas que minimicen la exposición del trabajador al riesgo. Entonces, en este sentido, los trabajadores deben de participar en cómo ellos van a estar menos expuestos a estos riesgos. Debe de salir en este consenso entre trabajadores, coordinadores de los sistemas de gestión en este tema. ¿Cómo
vamos a exponernos, vamos a tener un menor riesgo a este tema. Siguiente, en la determinación de requisitos de competencia, las necesidades de formación, ellos también deben de tener esta participación en este sentido. Curiosamente, en nuestro país tenemos un elemento en nuestro marco legal que se llama Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y Productividad, que es para organizaciones que tienen más de 50 trabajadores, deben de tener esta comisión. Esta comisión te ayuda a identificar cuáles son los programas de capacitación, y también termina validando la eficacia o no eficacia de estos elementos. Puedes ocupar, como menciono, también estos elementos de tu ISO 45000 para darle cumplimiento a este marco normativo. Tenemos la determinación de qué necesita comunicar y cómo hacerlo. También en la parte de las medidas de control y el uso e implementación de cuestiones de uso eficaz y sobre todo también en la investigación de incidentes y no conformidades. Entonces, en esta investigación, si llega a haber un incidente o un accidente, debe de haber una participación de los trabajadores en este tema. Bien, entonces, ¿qué les podemos comentar al respecto? Y esto es algo de lo que yo he visto ya en mi práctica como auditor, que sí funciona en este tema. Primeramente, puede ser el establecimiento de comités, pero estos comités sí tienen que ser representativos, parte proporcionales de los trabajadores de confianza, partes proporcionales de trabajadores, pero también, como decía, representativos. Si tienes personas subcontratadas, empresas contratistas de limpieza, de seguridad, de mano de obra o en outsourcing, también deben de estar incluidos en este comité, porque a veces este comité es de 2, 3 personas y no es representativo. Entonces, para que sea exitoso esto, debe de estar representativo en todas estas figuras. Hay otros comités que he visto, que son, por ejemplo, los comités de bienestar, comités de equidad de género. Estas organizaciones obviamente son organizaciones más grandes que tienen distintos comités. Por ejemplo, en Global Standard, donde yo trabajo, hay una comisión de seguridad e higiene, hay un comité de bienestar, hay un comité de equidad de género. Pues son situaciones que hoy en día nos han ayudado y nos aportan estos elementos. Aquí pues es simplemente darle esta representatividad y sobre todo una reglamentación. Cuáles son sus roles, responsabilidades, cuáles son sus recursos, cuáles son sus alcances. Entonces, si quieres establecer estos esquemas, pues los puedes establecer ahí en esta parte. Siguiente. Otros elementos, por ejemplo, en el marco legal que tenemos en México es una comisión de seguridad y higiene. Curiosamente está hasta reglamentada en una norma oficial mexicana. Entonces, tú puedes ocupar estos instrumentos de esta seguridad e higiene como parte, porque ahí te maneja cuáles son las características que debe tener, los trabajos, etcétera. Te puede ayudar a una parte al respecto. Entonces, puedes vincular a tu sistema de gestión de seguridad con esta Comisión de Seguridad e Higiene. Les mencionaba, también tenemos de manera legal la obligación de tener una comisión de capacitación, entrenamiento y productividad. Aplican a organizaciones que son de más de 50 personas, debe de haber una comisión al respecto. Otra parte que funciona es la planificación de procesos a través de diagramas de tortugas, fichas de procesos o procedimientos. Es decir, tú puedes tener un procedimiento para la identificación continua de peligros, evaluación de riesgos de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es lo que debe estar dentro de tu procedimiento? ¿Cuál es el esquema individual de ese procedimiento en relación a la participación y consulta? Entonces, ahí tú establecerás la participación y consulta se asegura a través de, ya estableces, reuniones de trabajo una vez al mes. Recuerden que en un procedimiento tiene que ser detallistas. Si tú vas a establecer reuniones de trabajo, debe decir con qué frecuencia se van a realizar esas reuniones, quiénes van a participar y qué evidencias vas a tener. Si no completas esta parte, hagas o no hagas las reuniones, te aseguro que sí vas a estar en una parte de una no conformidad. Entonces, ahí es la recomendación. O sea, establecelos, formalízalos en tus procedimientos, pero asegura esa parte, ¿no? El qué, cómo, cuándo y dónde y las evidencias objetivas al respecto. Otra manera de abordar esta participación y consulta es a través de talleres de la norma de ISO 45000. Chequen que hablo de talleres, no hablo de capacitaciones,
porque a veces la capacitación es una cuestión dura. No explico un debe y explico cómo funciona. No, un taller, cómo podemos entender estas situaciones. Temas muy específicos de ISO 45000, pero de una manera práctica, que las personas vivan esta parte de la seguridad y salud. Ahí es el elemento que llega a funcionar. Otras situaciones, sobre todo en consultas, las encuestas de ambiente laboral, las encuestas de riesgos psicosociales, precisamente hoy desde el 2018 en nuestro país ya se empieza a normalizar. Hay una norma oficial mexicana para la gestión de riesgos psicosociales y parte de eso tienes que aplicar a encuestas. Esas encuestas que son de carácter legal también te pueden ayudar como algunos esquemas de consulta, porque estás directamente preguntándole a las personas su percepción en un tema en específico. Te ayudan a un tema, no a un global, pero sí a un tema en específico, porque luego llega en esta parte, ¿no? Sobre todo cuando audito ISO 9001, requisitos 714, ambiente de trabajo. Y luego me dicen, nosotros tenemos un buen ambiente de trabajo. Y les digo, ¿y cómo sabes que tienes un buen ambiente de trabajo? Ah, es que una vez al mes tenemos nuestro pastel, tenemos un equipo de fútbol, etcétera. Pues es una cuestión superficial. ¿Qué datos tienes que demuestran que realmente tienes un buen ambiente? A veces no se tiene, son supuestos. Aquí en un ISO 45000 no puedes hablar de supuestos. ¿Cuáles son los datos que sustentan que sí hay riesgos psicosociales o que no hay riesgos psicosociales en un tema tan sensible? Entonces, por eso son muy buenas estas encuestas y sobre todo porque ya están validadas en estas percepciones. Otros elementos pueden ser las reuniones planificadas y con evidencia sobre el desempeño del sistema de gestión en el proceso. Reuniones planificadas en que la alta dirección con sus equipos, sus líderes, una vez al mes, una vez a la semana, abordan el tema de seguridad y salud como parte del proceso de negocio. Ahora lo aterrizamos hacia abajo. Las reuniones de trabajo de los gerentes con su equipo de trabajo, así como hablamos del desempeño de procesos, también hablamos del desempeño de seguridad y salud en el trabajo. Lo escalamos hacia abajo. Las reuniones de los líderes de las líneas de producción, también que se hable de este tema al respecto. Entonces, el ir involucrando en tu modelo de negocios la seguridad y salud en el trabajo te puede ayudar a generar esta cultura de participación y consulta. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí la parte de las conclusiones es que la consulta y la participación de los trabajadores y sus representantes puede ser un factor clave para el éxito de un sistema de gestión y deberían de ser animados mediante estos procesos. ¿Qué otras conclusiones? Los trabajadores deberían tener la posibilidad de informar sobre situaciones peligrosas y deben ser capaces de informar sin preocupaciones, sin la amenaza de despido o demás. Aquí es donde viene la parte de la alta dirección. La alta dirección debe de cobijar a aquellos trabajadores que sí reportan. Muchas veces en nuestro país, alguien que reporte una condición insegura, porque de hecho en nuestro marco legal lo establece, si tú no estás seguro de realizar una actividad o porque no te sientes capacitado o porque no tienes las herramientas o porque no tienes el equipo de protección, tú estás en tu derecho y te ampara la Ley Federal del Trabajo de no realizar la actividad. Lo primero que pensamos de una persona que no quiere trabajar al respecto es una persona floja, es una persona que no está comprometida. Entonces, ahí les digo, la alta dirección debe de cobijar a esos trabajadores que sí realmente aportan en este sentido. También la alta dirección debe de entender que es una parte importante. Tú cuando estableces los roles, responsabilidades de una persona, pues estableces cuánto tiempo va a trabajar, cuáles son sus actividades, etcétera. Y muchas veces en estos roles y responsabilidades no estableces que tienen que tener participaciones dentro de la identificación de esta seguridad y salud en el trabajo. Entonces aquí es muy importante que desde los roles y responsabilidades, desde los descriptivos de puestos, todos tengamos claro cuáles son nuestra participación para que también digamos, así que digamos, como dicen, a mí me pagan por hacer esto, esto y esto, y además también parte de mi trabajo es contribuir en generar una mejor cultura de la seguridad y salud en el trabajo.
Tenemos que llegar a ese nivel. Si no, de lo contrario, seguiremos simulando la parte de seguridad y salud y no alcanzaremos esta parte cultural. Y recuerden, ya no es suficiente una simulación. Puedes hasta perder oportunidades de negocio por no favorecer esta participación de los trabajadores. Muy bien. Entonces, aquí quería dejar este tema. Aquí quería irme un poquito más rápido porque hay muchísimas preguntas que, por ejemplo, pueden tener al respecto y tenemos algunos minutos para poderlas atender. Entonces, Edgar, Sí, mira, adelante. aquí hay una pregunta, David. Dice, ¿el EPP no debe ser un indicador? Es como lo mencionó Mildred Serpa, es ley y es obligación. Así es, así el equipo de protección personal, si estamos hablando que no es un control, o sea, porque si hay una jerarquía donde el último opción es el equipo de protección personal, pero acá en nuestro marco normativo hay una norma oficial mexicana donde es una cuestión legal, entonces yo no hablaría de un indicador de uso correcto de equipo de protección personal, no te aporta nada, es una obligación normativa de ambas partes, tanto del patrón de entregar el equipo de protección personal, pero también del trabajador. Entonces, más allá de que el trabajador, de colocar un indicador hacia el uso de equipo de protección personal, es ¿qué dice tu reglamento? O sea, en el reglamento interior de trabajo, se dice acá en México, la organización puede establecer acciones y sanciones si el trabajador no hace uso correcto de su equipo de protección. Entonces, ahí va esa parte. Es una compartición de responsabilidades. La alta dirección en entregar el equipo de protección y el trabajador en usarlo. Ambas tienen responsabilidades hasta legales por no usarlo. Por eso yo no lo llevaría a un nivel de un indicador. Acá hay otra pregunta, David. Dice Janet Víquez, ¿quién debe realizar la encuesta de ambiente laboral? La encuesta de ambiente laboral, no confundirla con la parte de la encuesta para los riesgos psicosociales, no hay una obligación de quien lo dice. Normalmente esa parte lo adopta recursos humanos, porque ahí es la parte que está visualizando cuál es la percepción del trabajador hacia la empresa. La cuestión sobre el tema de los riesgos psicosociales, que es otro tipo de consultas, por su detalle, ya no recomendaría que lo haga recursos humanos. Sí debería ser una cuestión compartida con el tema de seguridad y salud en el trabajo, con el área, con los seguristas de la organización, quienes aseguren que se estén aplicando y dándose el tratamiento estadístico correcto a esta consulta. Ok. Y aquí hay otra pregunta, dice Verónica López, ¿cada qué periodo recomendaría realizar los talleres de la norma? Yo lo manejaría de una manera continua. O sea, por ejemplo, en nuestra ley federal del trabajo acá en México, eh, es una obligación por parte del patrón dar dos tipos de capacitaciones obligatorias. Una es el término de la productividad. ¿Qué capacitaciones son para mejorar la productividad en la organización? Eso es obligatorio. Y también está a nivel de ley hacer de tu centro de trabajo más seguro a través de capacitaciones. Entonces son cuestiones de manera continua. Entonces, este tema debe de ser de manera continua esta parte. Y sobre todo también en la parte, ahí entra mucho la parte de la consulta. Una cosa es que platiquemos de ISO 45000, pero durante los cursos o demás van a venir nuevas necesidades de capacitación. Entonces, esto es una cuestión continua. Y les digo, por lo menos en nuestro país es una cuestión obligatoria. No hacerlo, aunque no sea tu proyecto de negocio, tener un ISO 45000, no hacer este tipo de capacitaciones, te estás cometiendo una infracción a la Ley Federal del Trabajo. Entonces hay multas y sanciones importantes al respecto. Ok, David, pues son todas las preguntas. Te agradezco el tiempo. Sé que ahorita estás tomando unas clases y que te diste el tiempo, una pausita en tus clases. Entonces, la verdad, Sí, valió la pena. Te agradezco mucho. sí, mira, por aquí estoy viendo una pregunta por ahí. Manejaba una cuestión sobre personas con discapacidad.
Mira, no tengo el dato exacto de la norma. Me parece que es la norma oficial mexicana 029 Cero, de cero. STPS. Ajá, por ahí está, ¿no? Ajá. Es una norma específica que tenemos en nuestro marco legal que te puede ayudar a gestionar estos temas, porque sí están abordados en nuestro marco legal, ¿no? Aquí en otra parte que nos dice, ¿qué procede cuando el equipo de protección no cumple con especificaciones para que protege como el trabajador? Es una sanción hacia hacia la organización. Entonces, el equipo de protección personal debe de cubrir con el grado de riesgo al cual estás expuesto y eso está normado. Entonces, eso se vuelve una sanción administrativa e inclusive hasta económica. Listo, David. Muy bien. Pues muchas gracias por este espacio en tus clases. Te mando un Ok, no, abrazo. gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Entonces, muchísimas gracias. Están ahí mis datos de contacto para cualquier duda específica que ustedes quieran. Tengan ustedes un muy buen día.